abogados, los mejores abogados. Daniel Stingo y Asociados. Muy bien. Ya, señores, estamos de vuelta y estamos con Manuel Garcés, presidente del Sindicato del Banco Vice y también director nacional de la Confederación Bancaria y del Sistema Financiero. Manuel, vienes hoy día con una tremenda denuncia que tiene que ver con el aumento de despidos por esta causal que siempre ha sido bien controversial, que es el artículo 161 del Código del Trabajo, asumo. Así es. Y que es la causal de despidos por necesidades de la empresa. Es algo tan extraño eso, cuando te dicen que por necesidad de la empresa, porque uno se pregunta al tiro, bueno, ¿cuál es la necesidad si después, por ejemplo, te reemplazan? ¿No es cierto? Exacto. Entonces, Manuel, es bien controversial. Te escuchamos. ¿Qué es lo que está pasando en este país? ¿Será, como dijo Rodrigo Denante y varias personas aquí en el chat, que los empresarios están intentando también provocar cierta crispación social? Para Buenos días. beneficiar a algunos. Buenos días también a los que nos ven. Muchas gracias por la invitación. Sí, un tremendo tema esta causal de despido, el 161. Claro, ya salió en la prensa que incluso en el nivel que estamos ahora es más alto que en el de la pandemia. Entonces, claro, puede ser también un tema electoral o puede ser el uso y abuso que se le ha dado a este artículo, ¿ya? Solo mencionar que cuando llegó el 161 aquí al país, ¿qué es lo que decía? Que las empresas podían despedir por este artículo por razones económicas, crisis, baja productividad, hablamos de razones económicas en la empresa, no razones económicas en el país, cambios tecnológicos y reestructuración interna, ¿ya? Bajo esos tres modos el empleador podía despedir al trabajador por necesidades de la empresa. Pero ¿qué es lo que hemos visto en la práctica? En la práctica vemos que un trabajador no cumple metas, lo despiden por necesidades de la empresa. El trabajador mira mal a su jefe, lo despiden por necesidades de la empresa. Esto mismo, por ejemplo, la semana pasada que hubo una ola polar, da risa porque la Dirección del Trabajo informa y dice, no te pueden despedir porque llegas atrasado por la ola polar. Por la ola polar o porque hubo un temporal. Exacto. Pero el empleador no te va a despedir, no te va a decir, ya, tú estás despedido porque llegaste atrasado cuando llovió. El trabajador te va a despedir por necesidades de la empresa. Y punto. Y punto, y punto. Entonces, como les digo, hay un uso y un mal uso de este artículo. Absolutamente. De hecho, es como, ¿qué pasa si tú compruebas que tu puesto fue reemplazado por otra persona? Me caí. ¿Te caíste? Eso te pasa, eso te pasa. ¡Eso pasa! ¡Te caes! Pero mira, por favor. Nosotros te estábamos mostrando, pero fue muy chistoso. Sí. Ahora las empresas igual se cuidan, ¿no? Yo te voy a contar el caso, por ejemplo, de un medio de comunicación, donde por distintas razones se despidió un reportero que tenía un frente. Y se hizo un enroque en el fondo. Se sacó un reportero de otro frente para colocarlo en el frente del despedido y se contrató a otro para el otro frente. No para, ¿me entiendes o no? Exacto, sí. Para que en el fondo no pasara lo que describe la ley. Sí. Mira, nosotros en la banca por lo menos, lamentablemente este tema de cuando a ti te despiden por necesidad de la empresa, la única forma que tú tienes de comprobarlo es a través de una denuncia, ¿ya? Aquí me quiero detener y explicar bien porque los trabajadores no saben cuáles son los pasos a seguir cuando a ti te despiden por necesidades de la empresa, ¿ya? Lo primero es hacer una denuncia en la inspección por despido injustificado, ¿ya? Porque tú, en estricto rigor, no tienes la razón de por qué se te despidió. Claro. Incluso claro, como dice Rodrigo, ahora se cuidan un poco más, pero te tiran 3, 4 párrafos que al fin y al cabo no dice nada de esos párrafos. Yo creo que cuando se instaló esta causal de despido era para favorecer los despidos. Exacto. Sí, eso era lo que buscaba, pero hay mucha trampa. Bueno, ahí también voy a mencionar que, claro, cuando a ti se te despide por necesidades de la empresa y lo que se dice que se entiende si la empresa tiene una necesidad de despedir al trabajador, claro. Además, el aporte que te hace el empleador a tu seguro de cesantía lo puedes recuperar porque supuestamente existe una necesidad de la empresa.
Pero, por ejemplo, en la banca, cuando despiden a un trabajador, no hay una necesidad de la empresa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta plata que el empleador le pagó al AFC por el aporte Claro, que va a del tu seguro de seguro de cesantía, cesantía, lo claro. recupera. Entonces es un ahorro. Entonces es una trampa que está haciendo el empleador. Entonces es terrible porque... Hay algo que Daniel Stingo nos ha enseñado estos últimos días, que es que si te despiden por esta causal y te quitan lo que pone el seguro de cesantía, tú puedes ir a dar la pelea. Exactamente. Claro, y o sea, puedes firmar el finiquito, Sí. pero dejándote la reserva de... La reserva de derechos. De derechos, Es súper exactamente. importante y por eso era lo que yo quería comentar. Cuando a ti te despiden por necesidad de la empresa, tú vas y haces esta denuncia a la inspección del trabajo y además firmas tu finiquito con reserva de derechos. Que eso es algo que se logró hace poco, porque antes incluso ni siquiera te dejaban en la notaría colocar la reserva de derechos. Eso no te dejaban. Sí, pues no te dejaban. Entonces, ahora La por lo última vez menos... que me por lo despidieron, menos alguna vez que tuve contrato, las pocas veces no me dejaron así. Por lo menos ahora tú puedes hacer la reserva de derechos y te entregan de inmediato el finiquito. Antes ni siquiera te entregan el finiquito porque había que esperar el comparendo con la empresa. Pero ya hay jurisprudencia. Exacto. Es más, yo te diría que la reserva de derecho hay que colocarla siempre. Exacto. Independientemente de que Totalmente, estés conforme. de acuerdo. Por si Sí. llega a pasar algo en esos 6 meses. Por sí o de por Y no. cubre otra cosa. es como un 30%. Sí, el seguro de cesantía más o menos, ¿no? No. Lo que tú puedes ganar en este despido justificado, si es que se llega a comprobar en tribunales, porque ese es el problema, que tenéis que todo demandar, te pagan el 30% de tus años de servicio. Entonces, también aquí 30% de tus años de servicio. de tus años ya. de servicio, sí. Y además, el aporte que hizo la empresa por la AFC. ¿Ya? Acá quiero, claro, dar un dato también, que también la gente no hace este trámite, porque, bueno, el sueldo promedio acá en Chile está alrededor de 800.000 pesos, ¿ya? También los años de servicio que tiene el trabajador promedio acá en Chile es de 5 años. ¿Ya? Ya, Entonces yo perfecto. hice aquí una matemática simple. A ver, ya, dale. Me gusta esto. En un sueldo de 800.000 pesos te van a pagar los años de servicio 4 millones de pesos, ¿ya? Ya. En lo cual el 30%, si es que tú llegas Todo a esto ganar... con los promedios. Promedio, sí, Claro. promediado. Por ejemplo, un trabajador que lleva 5 años trabajando, lo despiden y tiene un sueldo de 800.000 pesos, él puede llegar a ganar el 30%, que es 1.200.000 pesos. De eso tiene que entregarle un porcentaje al abogado, que es alrededor de 300.000 pesos, y en total se lleva 900.000 pesos más el aporte que hizo al seguro de cesantía. Entonces estamos hablando de un trabajador que gana 800.000 pesos, que lleva 5 años, pero por ejemplo un trabajador que gana el sueldo mínimo y tiene 2 años, Claro, no ¿va le interesa. ¿Pa' a qué? hacer este trámite? Claro, dice, ¿para No qué? lo va a hacer. No Y lo va a ahí- hacer y porque ahí no todas es las con- empresas topón pa' dentro. Topón para adentro, exactamente. Entonces, Con razón. claro, entonces eso es lo complicado de este tema, ¿ya? Eso quería explicar con No, datos fantástico, más... fantástico que lo con haya pera y manzana. explicado con datos, porque la verdad es que esto es súper importante. O sea, lo que estamos contándole a usted es lo que usted puede hacer. Y vamos entendiendo. Esto todo, lo que dijo Manuel, son promedios. Porque, ojo, sabemos que muchos, el promedio lo suben. Entonces, por eso es 800.000 pesos, porque más de la mitad de los trabajadores ganan menos de 650. Exactamente. Voy a ir con algunos comentarios, que hay varios. Fíjense que dice Fluke49, dice, y son tan sinvergüenzas que cuando buscan gente para contratar vía internet se cambian los nombres, pero son los mismos. Es decir, se cambia el cargo, digamos, que es lo que decía Rodrigo, po. Se cambia el cargo y con eso ya estamos. Claro, porque en el fondo tú no reemplazaste a quien echaste. Exacto. Moviste a otra persona. Exacto. La necesidad de la empresa, po, Sí. tener a otra persona en otro lado. Exactamente. Jimena Mora Muñoz dice, lo diré cara de palo. En San Antonio, apenas vas a la inspección del trabajo, entras y tus empleadores ya lo saben. Les avisan y preparan para dejar de brazos cruzados al empleado. Esto, Jimena, que tú denuncias en San Antonio, sucede en muchas partes del país, lamentablemente. Sucede generalmente en esta especie, en los tribunales que son especializados, ¿no? Y en este caso, en la inspección del trabajo, o sea, las denuncias generalmente son de este tipo, ¿no, Manuel? Sí, es muy importante lo que comenta porque gracias a la pandemia, este trámite cuando tú lo haces en la inspección lo puedes hacer online, ¿ya? Pero desde la pandemia. Antes de la pandemia, Ahora se puede hacer Sí, online, lo puedes hacer online. maravilloso. Tú llegabas a la inspección y llegue del... eso a los juzgados de policía local también. por Tú favor. llegabas a la inspección del trabajo
y el que te atendía te decía, vengo a hacer el despido por necesidad de la empresa, o sea, el despido justificado, el reclamo. Y él te decía, ¿sabes qué? No, te pagaron todo, aquí está todo. No hay necesidad de hacer el reclamo. El mismo trabajador de la inspección te decía que no había necesidad de hacer el reclamo. No es cierto, era demasiado. Entonces nosotros los socios, ¿qué es lo que le decíamos? Nosotros le decíamos, tú le tienes que decir, yo no te estoy pidiendo un favor, yo te estoy pidiendo que hagas tu pega. Estoy exigiendo un derecho. Estoy exigiendo un Mi derecho, yo no te estoy derecho. preguntando si es o no, porque tú no tienes la capacidad para ver si existe o no existe este despido injustificado. Entonces, claro, mucha gente, decía, no, ya me voy, se daba la media vuelta y se iba. Entonces, de verdad, pasaba mucho y debe pasar. Mira, aquí hay alguien que está escribiendo, la gente está muy interesada en este tema. Voy a seguir. Fluke49 dice, ojo, que hay empresas que trabajan con ese modo de contratar y despedir gente con 1 mes, 3 meses, 6 meses y 9 meses y sin aviso previo y siempre por necesidad de la empresa. Exacto. ¿Lo has visto también tú? Sí, también pasa mucho. Y bueno, yo también traigo un ejemplo de una socia que estamos en estos momentos, que también judicializar significa tiempo. Significa tiempo y significa hay un gasto también en lucas y de tiempo. A esta socia la despidieron el 1 de marzo del 2024. 1 de marzo del 24 la despiden. Ella hace la denuncia, hace la demanda por despido injustificado y la gana el 9 de abril del 2025. Se dicta la sentencia en la cual le dan a favor el despido injustificado a nuestra socia. Pero después, el 23 de abril, 2 semanas después, el banco presenta un recurso de nulidad. Ya. ¿Y esto qué quiere recurso de nulidad? ¿Por qué? Porque, Cuéntanos, por favor. Por ¿Qué lo quiere mismo, decir? porque ellos siguen insistiendo que sí hay una necesidad de la empresa. O sea, el tribunal dijo, sí, está bien, hay un despido justificado. Y el banco dijo, no, esto es un despido por necesidad de la empresa. Sigue insistiendo en su argumento. Después, ¿qué es lo que pasa? Que pasa a la Corte de Apelaciones. Y en estos momentos estamos en alegatos. En la Corte de Apelaciones. Y si es que esto no se resuelve en la Corte de Apelaciones, vamos a llegar a la Corte Suprema. Imagínate, digamos, más de 1 año peleando. Esta es una indemnización por... Lata. Y eso es lo otro, porque la gente dice 1 año peleando. El monto son 12 millones de pesos. Para nuestra socia es harto, pero para el banco, que en estos minutos, por ejemplo, se está fusionando con el banco Security, 12 millones... ¿Cuál se está fusionando? Con el banco Security se está fusionando el Vice. 12 millones de pesos no es nada. Entonces, ¿qué es lo que se llama esto? Esto es solamente lucha de clases. Es para que el trabajador no gane y no quede con la razón de que sí hubo una necesidad, o sea, que hubo un despido justificado y no una necesidad de la empresa. Claro, totalmente. Oye, tengo una pregunta para ti. ¿Tú querés leer algún comentario, Ale? Tengo también comentarios, pero dale, por favor, con la pregunta primero. Lo que pasa es que estaba en controversia el plan que tiene en términos de indemnizaciones José Antonio Cast, ¿cierto? Él habla, por ejemplo, de una indemnización a todo evento, pero que sería financiada por una suerte de aporte del propio trabajador, ¿cierto? Como un fondo solidario que paga uno mismo. Y también ha hablado de contratos por horas. ¿Qué te parece a ti eso? Mira, es lamentable. Bueno, es que aquí, como todas las leyes, por ejemplo, el tema de la AFC. El AFC, si nosotros tuviéramos una AFC que efectivamente te diera un seguro de cesantía robusto cuando a ti te despiden. Sí, es tan ridículo, a veces son 40 lucas. Y más encima después disminuye a 20, es como pero ridículo. Oye, esto es peor. Estaba leyendo una declaración de Cast que la dio, lo voy a decir exactamente qué día. El 30 de abril, pero es que es brutal lo que se podría venir. Dice acá, lo dijo, estoy citando, la Dirección del Trabajo, la DT, sí, se ha convertido en un agente del activismo del Partido Comunista. Por favor. Que usa la institucionalidad para alimentar artificialmente conflictos entre trabajadores y la empresa. Entonces, imagínate, sale casi y te coloca quizá qué bárbaro en la Dirección del Trabajo y comienza a pasar lo que ocurría antes, lo que ustedes decían. Sí. Ahí está, ahí se las dejo. Ay, Dios mío. Entonces, pero respondiendo un poco tu pregunta, claro, entonces, si fortalecemos la AFC, claro que sería muy buena idea lo que propone CAS, pero sabemos que no va a ser así, si ya lo vemos cuando te despiden por necesidad de la empresa, que el aporte que hace el empleador te lo sacan.
Entonces, aquí siempre va a haber una letra chica que va a ir en contra del trabajador y a favor de los ¿Esta es empleadores. una lucha de clases? Siempre. Así es. Perdón Sí. que lo digamos con este lenguaje que a algunos les podrá caer mal, pero es la verdad. Exactamente. Marisol Soto dice, hay empresas que despiden por necesidades de la empresa, están pagando al tiro el 35% más del finiquito para evitar la denuncia de recuperar el seguro de cesantía. Eso es súper interesante, porque también era lo que yo lo traía anotado por acá, que esto, la importancia del sindicato, ¿ya? Y la importancia de la negociación ramal, porque si nosotros tuviéramos una negociación ramal, podríamos tener dentro de nuestros contratos colectivos esto lo que habla acá la amiga. Que claro, porque ¿qué es lo que pasa? Que te pueden despedir por necesidades de la empresa, pero que te incluyen al tiro el 30% y no te descuenten la FC. Claro. Entonces, ahí, ¿para qué vamos a ir a juicio? ¿Para qué vamos a contratar abogados? Pero no, volvemos ¿Por qué es importante, Manuel, que no acepten esto y sí se dejen esa reserva de derechos y sí les pasen lo de la AFC? O sea, yo por lo menos la única vez que me han despedido contratada y que ni siquiera me despidieron realmente, sino que yo renuncié por irme a otro lado, efectivamente, lo que pasó ahí fue muy interesante porque me pasaron la plata de la AFC y yo debo confesar que igual me sirvió me sirvió mucho para vivir algunos meses. Sí, es que lo que pasa es que es importante recalcar que cuando el empleador te saca el aporte que hizo el empleador, queda solamente tu ahorro. Porque acuérdate que es un ahorro tripartito. Importante. Es un ahorro tripartito. ¿Cómo es el de la AFC? A ver, pone el empleador, Pone el empleador, pone el pones tú Estado. y el Estado. Exactamente. Perfecto. Pero al despedirte por necesidad de la empresa, una de estas patitas se cae. Ay, que son desgraciados. Porque te descuentan Desgraciado. todo el aporte que te hicieron. Por ejemplo, no sé, 3 millones de pesos, te lo descuentan de tu finiquito. Perfecto. ¿Se entiende? Sí. Entonces, por eso es muy relevante hacer el despido, la denuncia por despido justificado, porque así tú puedes recuperar esos 3 millones de pesos que te descontaron. Y además, el 30% de tus años de servicio. Nicolás Unanue Soto dice, necesidades de la empresa es para echarte sin mayor problema, nada más. También aquí Manuel nos está explicando que hay una cosa económica detrás, que es que efectivamente tú te vas con menos plata al final. Y Fluke49, que está muy activo, dice, o sea que la Inspección del Trabajo los mandonea a los empresarios. Y luego dice, el trabajador siempre es el perjudicado. Maritza Andrade dice, si tuviéramos un sistema social, las licencias, las cesantías y las pensiones serían administradas y pagadas por un solo organismo. Eso es bien interesante, ¿eh? Y Jorge Vidal dice, yo soy microempresario, pero tengo conciencia social y con estas medidas de CAST va a haber una crisis social violenta y extrema. Sí, pues y además tener en el poder a alguien que siempre está hablando de ustedes y nosotros genera también esa más fricción todavía, porque es como nosotros, la casta, lo voy a hablar en las palabras de Milei, que estamos gobernando, ¿verdad? Y ustedes ¿quiénes? Los trabajadores, pues. Exactamente. Los que salimos todos los días a pelar el ajo, digamos. Y qué bueno hablar de estos temas, porque, pucha, yo creo que es una pelea media complicada, pero hay que darla. Estamos viendo cómo hoy día las ovejas se inclinan a votar por el lobo, pero con una claridad inusitada. Lo que acabo de leer, que lo dijo Kast cuando lanzó su programa de gobierno el 30 de abril, es brutal. Imagínense lo que va a ocurrir con el director de la Dirección del Trabajo. No, ahí va a poner a alguien que va a favorecer siempre a los empresarios. A los Chavo nomás. empresarios. Wow. Exactamente. Ay, ay, ay. Sí. Tremendo. Es tremendo. Y también, bueno, es importante mencionar que se viene la cifra de desempleo. Mañana lo más probable es que salga ya en prensa. Y los especialistas dicen que esto va a ir cerca del 9%. ¿Ya? Dentro de las propuestas de todos los candidatos, no vemos un real interés por los trabajadores. No hay una propuesta interesante o que avance hacia la negociación ramal, que lo hemos hablado acá. Entonces, igual eso es preocupante.
Es preocupante porque se hablan de muchos otros temas. Kass habla ahí un poco, pero sabemos que eso no va a beneficiar a los trabajadores, va a beneficiar a su amigo político, o sea, empresario, sus amigos empresarios, de todas maneras. Entonces, los que le pagan la campaña al final, ¿no? Exacto, y esto es vuelta de mano, esto es una vuelta de mano, es una vuelta de mano. Así que no, es lamentable lo que se viene y es importante que los candidatos empiecen ya a preocuparse más de los trabajadores y bueno, y ahí nosotros también tenemos que ver por quiénes votamos. Es importante informarse. Sí, es súper importante. ¿Qué pasa en otros países? ¿Se usa esta causal? ¿Existe esta causal en países donde los sindicatos quizás tienen más fuerza, donde la negociación ramal, países comunistas como Alemania, donde la negociación ramal es fuerte? ¿Se usa esta causal de despido? Sí, efectivamente. Alemania, Francia, España tienen una causal de despido muy parecida. Pero ¿cuál es la relevancia? Que está sujeto a regulación y de demostrar efectivamente la necesidad del despido. ¿Ya? Porque acá en Chile, ¿qué pasa? No hay ni una fiscalización. Nadie fiscaliza. Lo que te mencionaba, que la única forma para ganar estas situaciones es judicializando el tema. Pero antes de eso nadie anda fiscalizando a las empresas o a las grandes empresas si existe una necesidad de despedir a los trabajadores. Entonces, esa es la diferencia con estos países. Allá si hay una regulación y si es que tú tienes que despedir a un trabajador, tienes que demostrar con hechos de que tienes la necesidad de despedirlo. O sea, por lo menos hay que mostrar los balances de la empresa, seguramente, demostrar que el dinero te impide seguir con ese trabajador o que de alguna forma quieres potenciar otro lugar, qué sé yo, si es una empresa grande, ¿no es cierto? Te haga no tener esta persona acá, sino tener una persona allá. Pero hay que demostrarlo con ellos. Exactamente. Y acá no pasa nada, eso no lo piden, ¿no? Sí, no, nada. Y claro, pues, la única forma es judicializar. Y como te decía, la gente que, no sé, está bajo este promedio, 600.000 pesos, 500.000 pesos, que estuvo trabajando 2 años, 1 año y medio, no judicializa porque no le conviene. Entonces, las empresas siguen haciendo y deshaciendo con este artículo. Oye, Fluke49 dice, los sindicatos ya los mataron y los que aún sobreviven son mandoneados por la empresa. Si los trabajadores comunes y corrientes hablaran, sabrían la verdad, pero no hablan por miedo y por no perderse el sueldo. Acá estamos con un dirigente sindical que pertenece a un sector de trabajo que diríamos está como en el medio, ¿verdad? Tienen bastantes privilegios, no ganan el sueldo mínimo en general. Sí. Pero tampoco llegan a ganar lo que gana un gerente, obviamente. Así es. Entonces, es interesante, Manuel, ¿qué dirías de ese tipo de crítica que siempre llegan cuando estamos con sindicatos aquí, ¿ah? Y justo le llegan más encima a los que están sindicalizados, a los que se sacan la mugre? O sea, aquí están pagando santos por pecadores, por decirlo de alguna forma, Manuel. Pero, ¿qué le dirías a esas personas que seguramente no se sindicalizan pensando que el sindicato no les va a dar ningún beneficio? Sí, mira, es que es lamentable porque aquí el plan laboral de Piñera, ¿qué es lo que trajo? Trajo que en una empresa pueden haber más de un sindicato y eso es lamentable. Entonces, claro, cuando tú tienes un sindicato potente, ¿qué es lo que hace la empresa? Busca a algunos jefes, incluso jefaturas, y le dice, ¿sabes qué? Armemos un sindicato, porque la ley se lo permite. Entonces, claro, y ahí viene esa lógica de que dividir para vencer. Entonces, ya formando un segundo sindicato, ya tú pierdes toda la fuerza que tienes, la fuerza, porque también las leyes tampoco ayudan mucho a los trabajadores. Mucho. Mientras no exista la negociación ramal. La negociación ramal, lamentablemente vamos a estar en esto siempre. Exacto. Entonces, claro, y ya formándose más de un sindicato, ya no tienen ningún poder de... Estaba viendo que hay una huelga de una empresa que yo dije, ¿qué empresa es esta? Y después me puse a mirar y claro, pues eran los que tienen pero un montón de tiendas que son todas como las de ropa outdoor en el país, pero eran todas, prácticamente son de la misma empresa. Entonces, afortunadamente, esas personas están haciendo una especie de negociación ramal, porque hay especies de negociaciones ramal en el país que se aceptan de modo como... porque se aceptan porque ya llevan mucho tiempo, que también es lo que pasa con los funcionarios y funcionarias públicos, que tampoco deberían, por ejemplo... Ellos ni siquiera tienen... debería estar arreglada sus negociaciones porque no es
nuestra ley no les permite hacerlo. Exacto. Sin embargo, se acepta. Nadie del sector público no lo aceptaría. Pero ¿qué pasaría si estuviera el señor Kast? Lo más seguro Es que sí. es que no permitirían y descontarían los días, porque qué es lo que está pasando ahora ya. Hay Exacto. harto que no te están dejando hacer horas compensadas, que era lo que sucedía antes, Sí, ¿no? sí. Hay mucho que hablar aquí, pero echarle la culpa a los que hacen la pega no me parece justo. Exactamente, sí. No, pero bueno, el llamado es ese, el llamado es a sindicalizarse, a buscar, porque bueno, uno también como trabajador sabe quién es el sindicato que hace la pega en su empresa. Exacto. Entonces uno sabe, uno lo Chiquillo, sabe. eso, ¿cachai? sindicalícense. O sea, si el trabajador cuando llega y dice, ¿cuál es el sindicato que me entrega más gift card? Ese sindicato no es. Ese sindicato no es, no. El sindicato que está ahí, que te apoya, que también el que está cuando te contigo despide. despiden, tal cual. Porque también es importante, porque la empresa nos ha dicho, chiquillos, no nos preocupemos si ya se fue el colaborador. Porque para la empresa somos colaboradores. Ay, qué ridículo. Entonces, claro, Nombre y ahí nosotros le decimos a la empresa, no, a ver, él no es colaborador, él es trabajador. Porque claro, si tú lo despides, ya deja de ser colaborador, pero él sigue siendo trabajador. Nosotros somos trabajadores, ¿ya? Entonces es importante sacarnos eso de la cabeza y también, como te digo, buscar los sindicatos que trabajan para los trabajadores, ¿ya? Muy bien. Entonces, la importancia, porque también aquí hay un tema que se viene ahora y que ustedes lo van a empezar a ver en las noticias cuando empiezan a preguntar, ¿te van a pagar aguinaldo este año? No, en todas las noticias ahora, como viene septiembre, el 18 de septiembre, empieza la pregunta, ¿te pagarán aguinaldo? Pero nadie habla de que si tú estás sindicalizado, en tu convenio colectivo va a estar escrito el aguinaldo. Tal cual, Entonces, está escrito el aguinaldo, tienen bienestar. Exactamente, entonces tú no tendrías por qué preguntarte si me van a pagar o no el aguinaldo, porque eso está escrito y te lo tienen que pagar. Y también es relevante esto porque hay empresas que no lo dan por escrito, pero todos los años te lo entregan. Entonces, si ya pasamos más de 3 años, es un beneficio adquirido. Es un beneficio adquirido. Exactamente. Entonces, es más difícil si no estás en un sindicato ganar ese punto. Estando sindicalizado se gana súper fácil. Entonces, por eso el llamado a la gente, que se sindicalice, que busque a su sindicato. Si no tienen sindicato, organícenlo. Y si de repente tienen estos sindicatos, como decía el amigo, de que son medio amarillos, bueno, votémoslo. Entremos a la cúpula y lo votamos, lo sacamos. Sacamos a estos dirigentes que no están haciendo la pega. Muy bien, con ese llamado de Manuel terminamos el programa del día de hoy. Voy a leer un par de comentarios. Lápiz Blue dice, deberían hablar de las empresas subcontratistas del área de la salud. Son bien chantas, pagan un moco. Es parte de los problemas, justamente, que tengamos que tener empresas subcontratadas en el área de la salud. Lápiz Blue, estamos contigo, ya lo vamos a conversar seguramente. Y Claudio Guillermo Núñez Tobar. Hola a todos, saludos desde Francia. Es importante que los obreros asalariados colaboren, sepan que ellos producen el valor, no es el capital ni sus jefes. Ustedes deben exigir sus derechos. Muy bien, buen mensaje comentario, final. sí, por eso excelente, quise quedarme sí. con ese comentario para cerrar. Sí, la importancia de los trabajadores, la importancia que Tal sin cual. nosotros las empresas no pueden hacer nada. Exactamente. Señoras y señores, muchas gracias por la sintonía del día de hoy, por haberse quedado conectados y conectadas hasta el final. Nosotros les pedimos que nos pongan me gusta, comenten nuestro contenido, guárdelo, reenvíelo a amigos, a vecinas y díganle que se suscriban a La Voz de los que Sobran. Tenemos 95.600 suscriptores. No Estamos falta subiendo nada. de A 100 nada, diarios. a nada. Pero vamos que se puede. Tenemos que llegar a los 100.000 de aquí a octubre. Así que queremos que nos faltan 4.400 personas. Entonces, vamos que se puede, si sabemos que se puede. Con todo eso, muchas gracias por estar conectados y hágase parte también de la comunidad de los que sobran, porque nuestra comunidad es nuestro valor. Con eso nosotros podemos todos los meses pagar nuestros sueldos a nuestros trabajadores, que están todos contratados por si acaso. Mañana pagan, de veras, chiquillos. Ya, un abrazo gigante a todas, todos y todes. Hasta mañana, que es viernes y nuestro cuerpo lo sabe. Chao, chao. Chao, chao. Ya casi comenzamos. La voz de los que sobran ya va a comenzar. Póngale, la voz de los que sobran ya va a comenzar. Póngale like.